agenda parlamentaria. Es momento de ir con la sesión virtual de la Comisión de Constitución y Reglamento que preside el congresista Omar Chejade. Una sesión que ha comenzado también en horas de la mañana. Ha tenido la presencia de varios especialistas en derecho. Por mencionar algunos, estuvo el doctor Ángel Delgado Silva, el doctor Enrique Gersi, y ahora mismo expone el doctor Martín Tanaka Gondo respecto a la modificación de la Ley Orgánica de Elecciones sobre el cambio de fecha en la elección de congresistas, de manera que ésta se realice en fecha posterior a la elección del presidente de la República. Luego de ello se va a proceder con el último punto, uno de los últimos puntos en la agenda, el predictamen de los proyectos de ley de 5017, 5021, que proponen la modificación del artículo 140 de la Constitución Política del Perú para que el personal de salud esté exento de la prohibición de desempeño de más de un cargo público remunerado. Y al final se tiene la opinión consultiva sobre el procedimiento de control de los tratados internacionales ejecutivos establecidos en el artículo 92 del reglamento del Congreso. Vamos a ir de inmediato ya con las imágenes de esta sesión virtual. Adelante. De hacer esto para la elección del 2001, ya lo dijo Jaime, es solamente cambiar un artículo de la Ley Orgánica de Elecciones y no requiere mucha mayor complicación. Ahora, es cierto, y Ángel Delgado ha sido muy explícito en esto, es cierto que esto es solamente una pieza dentro de una maquinaria más grande, ¿no? Y esa maquinaria más grande está relacionada, pues se expresa en la discusión sobre la bicameralidad. Entonces, asumiendo que esto es un paso y es una pieza dentro de ese conjunto más grande, yo simpatizaría con la idea de que fuese aprobado y de que efectivamente este Parlamento dedicara su tiempo, ya sin la premura de si va a regir para la elección del 2021, a estudiar la vuelta al sistema bicameral. Ahora, dentro de la discusión sobre la bicameralidad, otra vez enfrentamos la discusión sobre representación y gobernabilidad. Y en esto aquí yo soy de la idea, y eso está expresado también en el informe de la Comisión de Reforma Política, que lo mejor sería tener circunscripciones electorales medianas, ¿no? No irnos al extremo de tener circunscripciones uninominales, porque como muy bien ha dicho Ángel Delgado, en sociedades plurales, heterogéneas, con gran diversidad social, étnica, política, la representación proporcional es importante. Entonces creemos que al menos no simpatizamos con la idea de irnos a distritos uni o binominales, pero sí simpatizamos con la idea de tener circunscripciones más pequeñas. El ejemplo clarísimo es Lima, ¿no es cierto? No es viable la representación política con una circunscripción de 35, 34, 33 representantes, ¿cierto? Lo ideal sería tener circunscripciones más pequeñas que efectivamente elijan al elector con el elegido y se mantenga el sistema de proporcionalidad. Por eso es que en la propuesta que hicimos en la comisión propusimos elegir una Cámara de Diputados con circunscripciones electorales de máximo 5 miembros, ¿no es cierto? De manera tal que efectivamente evitamos que se pierda la representatividad, pero tenemos la proporcionalidad para la representación de las minorías, ¿no? Entonces, por allí me parece que podría ir la cuestión, aprobar esa disposición personal, aprobar este cambio de la fecha de la segunda vuelta, donde en la segunda vuelta, por supuesto, participarían todos los grupos políticos, no solamente los partidos que van a la segunda vuelta, a la segunda vuelta presidencial, porque son elecciones claramente diferentes. Y ciertamente esto debería acompañarse de otras cosas. Por ejemplo, los cambios que se puedan hacer y las mejoras que se puedan hacer en el reglamento del Congreso. Ya se ha dicho por varias representantes y representantes. Por ejemplo, esto de exonerar de segunda votación, esto de no fortalecer el trabajo de las comisiones, esto de no hacer que la asesoría parlamentaria descanse sobre bases marcadas y no tanto de parlamentarios individuales.
desincentivar el transfugismo, propiciar la mayor fortaleza de las bancadas. Todo eso va a ir como medidas complementarias en la misma dirección. En la misma dirección también, por supuesto, la eliminación del voto preferencial y otras medidas. Entonces, si es que optamos por ese camino de privilegiar, atender los problemas de gobernabilidad, entonces, claro, no tendría sentido cambiar la fecha de elección del Parlamento antes de la elección presidencial, porque lo que queremos es propiciar la formación de bloques políticos más fuertes que permitan una gobernabilidad más estable. Lo mismo funciona para, por ejemplo, la fórmula electoral de repartición de escaños. La fórmula DONT tiende a privilegiar un poco más a los grupos mayoritarios y creo que eso está bien, ¿no es cierto? Y lo mismo lo que se ha decidido hacer respecto de la barrera electoral, que está muy bien. Lo mismo también en esa misma dirección va esto de que si tú no te presentas a las elecciones y no obtienes un mínimo de votación y no demuestras ser representativo, deberías perder la inscripción, ¿no es cierto? Entonces, todas estas medidas, si persistimos en ellas, a mediano plazo, ojalá pudiera acercarnos a esto que Enrique Herzi mencionaba al final de su intervención, ¿no? Partidos políticos más fuertes, renovados, con liderazgos más sólidos, con capacidad de convocar al entusiasmo y a la adhesión de los jóvenes y de los ciudadanos, ¿no? Y bueno, muchas gracias. A usted las gracias, doctor Tanaka. Ha sido un honor también tenerlo en la sesión de la Comisión de Constitución. Ha visto que hasta ahora, y no acabamos porque tenemos otro último punto en la agenda, tenemos ya más de 5 horas, digamos, 5 horas y media, digamos, en la sesión. Ha sido una sesión muy productiva, muy rica, muy académica, en que ha enaltecido con la presencia vuestra y los comentarios de todos. Él ha realzado a la Comisión de Constitución y evidentemente al Parlamento de la República con temas que son de Estado, que tienen una visión de Estado y que tienen una visión absolutamente nacional y de temas trascendentales, institucionales, de visión del país y la marcha del desarrollo constitucional que debe tener nuestro Perú. Así que yo quedo muy contento, al igual que todo el Pleno de la Comisión de Constitución, los 24 señores y señoras parlamentarios. En verdad estamos muy a gusto con la presencia de ustedes, con las exposiciones, y en verdad que sirven de insumos para próximamente seguramente continuar el debate, porque esto va a continuar, con otros amigos expositores, no solamente del Consejo Consultivo, y creo yo que esto va a servir para seguir desarrollando un pensamiento de lo que hay que hacer por el bien del país, por solidificar los partidos políticos, por la gobernabilidad, por la estabilidad política del país y por tener instituciones absolutamente firmes y que estén despojadas de temas subalternos. Creo que lo del día de hoy ha demostrado efectivamente que este es un Congreso de la República que da para más, que tiene para mucho más y que quiere hacer las cosas bien. Y creo yo que la presencia de los 4 invitados, excelsos invitados, es la punta del iceberg de lo que esto va a seguir en la Comisión de Constitución, en la que ya, como hemos dicho, hemos aprobado 10 dictámenes, de los cuales son 6 ya leyes en la República del Perú. Muchísimas gracias a nombre de toda la Comisión de Constitución, de los 24 miembros titulares de la Comisión de Constitución y algunos accesitarios también, tanto al doctor Jaime Altaus, al doctor Ángel Delgado Silva, al doctor Enrique Herzi y al doctor Tanaka, habiéndose demostrado que ha habido una pluralidad de pensamiento, pero al mismo tiempo un debate alturado, elegante, académico, que en verdad, vuelvo a reiterar, releva y realza la calidad de este Parlamento y sobre todo de esta comisión, la de Constitución. Así que muchísimas gracias a todos ustedes, a los 4, tanto
a Jaime, a Ángel, a Enrique y al doctor Tanaka por su presentación. Seguramente los estaremos invitando nuevamente a la sesión de la Comisión de Constitución y estamos muy contentos con todos ustedes y de haber hecho un trabajo importantísimo al haber debatido las propuestas, sus pensamientos, sus posturas y haber esclarecido muchas dudas de los señores parlamentarios. Así que muchísimas gracias a los cuatro, que Dios los bendiga y prontamente los estaremos seguramente invitando nuevamente a la casa de la reforma política electoral, que es la Comisión de Constitución. Muchas gracias y les damos el tiempo necesario para que puedan, si es que desean oportuno, poder retirarse o si quieren seguir con la sesión de la Comisión de Constitución, nosotros estaremos muy agradecidos. Así que muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Encantadísimo. Se suspende la sesión por 1 minuto, por favor. Bien, con la exposición del doctor Martín Tanaka Gondo, se cierran las opiniones respecto a la pertinencia de la modificación de la Ley Orgánica de Elecciones sobre el cambio de fecha de elección de congresistas, de manera que ésta se realice en una fecha posterior a la elección del presidente de la República. Una jornada bastante académica, es lo que ha dicho el propio presidente, y en efecto ha tenido la presencia del señor Jaime Daltaus Guarderas, del doctor Ángel Delgado Silva, del doctor Enrique Gersi, y repito, cerró esta ronda de especialistas, de abogados, el doctor Martín Tanaka Gondo. Se suspende la sesión por unos minutos, quedan aún 2 puntos dentro de la agenda de la Comisión de Constitución. El predictamen del proyecto de ley que propone la modificación del artículo 40 de la Constitución Política del Estado para que el personal de salud esté exento de la prohibición del desempeño de más de un cargo público remunerado, y al final una opinión consultiva sobre el procedimiento de control de tratados internacionales. Bien, se retoma entonces, se reanuda la sesión de la Comisión de Constitución. En imágenes vemos al presidente de la misma, el doctor Omar Chejade de Moya. Adelante. El siguiente punto de agenda es el predictamen recaído en los proyectos de ley 4396-2018, Congreso de la República, 4399-2018, Congreso de la República, 5017-2020, Congreso de la República, 5021-2020, Congreso de la República, 5164-2020 y 6024-2020, todos Congreso de la República, que propone la reforma del artículo 40 de la Constitución Política del Estado para habilitar excepcionalmente el doble empleo o cargo público remunerado del personal médico especializado de acuerdo a ley. Hemos dicho bien, es para habilitar excepcionalmente y lo vamos a señalar justamente en el predictamen en el momento oportuno. Señores congresistas, se les ha remitido un predictamen que acumula 5 proyectos de ley que hemos señalado. Todas estas iniciativas se han acumulado, pues tienen en común la propuesta de modificar el artículo 40 de la Constitución Política del Estado, específicamente la norma regla que establece que en la función pública está prohibido desempeñar más de un empleo o cargo remunerado, dejando a salvo la docencia. Las iniciativas buscan resolver un problema conocido pero sensiblemente agudizado por la pandemia que nos encuentra viviendo lamentablemente este gran problema de desastre natural, que consiste en el déficit de médicos y más intensamente de médicos especialistas en las entidades estatales encargadas de la atención salud. Las iniciativas coincidieron en que la solución del problema planteado pasaría por eliminar la prohibición constitucional del artículo 40 para determinado personal estatal de la salud. No obstante, difieren en temas importantes. ¿Qué personal de la salud estaría exonerado de la prohibición? Si se ejecuta en todo el territorio nacional o si se levanta la prohibición de manera temporal, entre otros aspectos en el predictamen en comento. Para que en la comisión pudiese formarse opinión y con miras a la elaboración del presente predictamen, en la sesión del 5 de agosto se escuchó la sustentación de los autores de las iniciativas presentadas hasta ese momento. En la misma fecha escuchamos la exposición técnica de la Autoridad Nacional de Servicio Civil Servir, así como también del constitucionalista y exdiputado Carlos Blancas Bustamante. Asimismo, se solicitó la opinión de los Ministerios de Salud y Justicia, como Defensoría del Pueblo y Colegios Médicos del Perú, de los cuales se recibió la opinión general del Colegio Médico.
En el análisis del predictamen, como pueden apreciar, se ha evaluado diversos aspectos constitucionales, desde el derecho fundamental de acceso a la salud de todos los peruanos, que está íntimamente conectado con el propio derecho a la vida, derecho que el Estado tiene obligación de proteger, promover y defender mediante todos los esfuerzos necesarios y posibles, mediante el logro de la adecuada prestación de salud en las entidades estatales. No te dice que no solamente se habla de esfuerzos, sino fundamentalmente de resultados. También se ha considerado la naturaleza de la función pública, la prohibición que data de hace un siglo y las últimas 4 cartas constitucionales, las que obedecen a los principios de justicia y equidad manifestadas en el principio de acceso a la función pública sin discriminación, que va de la mano con el deber de dedicación al cargo o función pública, ¿no? En este aspecto se ha valorado que el mandato constitucional ha evolucionado desde la Constitución del 79, donde la prohibición se mantuvo con un carácter menos rígido, lo cual es especialmente valioso para evaluar, mediante una reforma constitucional, el mejor logro del derecho a la salud. Es relevante que las propuestas legislativas en estudio no han traído un debate de relativización de la prohibición constitucional para todos los ámbitos o áreas de función pública, sino únicamente del personal de la salud y muy especialmente de los médicos especialistas de los que carecen de las provincias de nuestro país. La OMS, la Organización Mundial de Salud, sugiere que se debe tener como mínimo 230 profesionales por cada 100.000 habitantes. Repito, 230 profesionales médicos por cada 100.000 habitantes. Y en nuestro país, según el presupuesto del 2018, cuenta solamente con 136 médicos para dicha cantidad de peruanos. Un aspecto que hace al problema tan álgido en el sector salud es que la atención estatal de salud en nuestro país no está unificada. El MINSA, el Ministerio de Salud y los gobiernos regionales de salud y también las sanidades policiales y militares son empleadores estatales que para atender a los pacientes no pueden cumplir o no pueden compartir médicos especialistas, a menos que se les condene a estos a contratar con el segundo prestador de salud estatal fuera de la legalidad o hacerlo sin retribución. Un tema tan complejo y de larga data como este no se puede resolver instantáneamente con una disposición constitucional. De hecho, el predictamen recoge razones para reformar y para no reformar el artículo 40 constitucional. Sin embargo, con responsabilidad hemos optado por proponer la modificación constitucional siguiente. 1. Porque la prohibición del doble empleo o cargo público remunerado se encuentra en norma constitucional desde 1920. Ello quiere decir que está arraigado por la Constitución histórica del país o Constitución histórica del Perú. Por ello se prevé la resistencia del intérprete de la ley si únicamente se elaborase una propuesta de modificación legal. Segundo, porque una regulación en la Constitución política contribuirá a un mandato claro que reciben los operadores ejecutores de las normas, así como también el legislador ordinario, para desarrollar una ley, todo lo necesario para su concreción. Tercero, porque a estos involucrados derechos y fines constitucionales, la Constitución es el texto idóneo para pronunciarse. En otras palabras, es un espacio adecuado para evitar, mediante una norma clara, que se generen o se aleguen conflictos entre la debida atención del derecho a la salud de los pacientes, el derecho al trabajo del personal médico, el derecho a acceso a la función pública, el principio de igualdad de oportunidades y la no discriminación, entre otros derechos y principios constitucionales. Señores congresistas, como se señaló, el problema excede las posibilidades de lo que puede incorporarse en la Constitución sin desnaturalizar su esencia. Es evidente que tras la eventual aprobación de la reforma constitucional se requerirá además una ley de desarrollo seriamente trabajada y consensuada por el legislador ordinario para atender satisfactoriamente las diversas aristas de la brecha de médicos especialistas necesarios para atender la salud de la población peruana. Pero con el presente dictamen se busca empezar responsablemente a resolver dicha problemática con la convicción de que la prohibición puede y debe reevaluarse si con ello se posibilita el mejor logro de los fines constitucionales. Por ello, no se propone eliminar la prohibición existente. Repito, no se propone eliminar la prohibición existente, pues ni la situación de brecha de atención médica aspira a ser permanente, ni la Carta Constitucional es fácil de modificar una vez revertida la situación problemática. La propuesta dispone que, cuando la situación general de emergencia o crisis sanitaria lo requiera, en un sector determinado, como es el del personal médico especialista, se pueda suspender temporalmente la aplicación de la prohibición. En consecuencia, señores congresistas, se propone incorporar, después del primer párrafo del artículo 40 del texto siguiente: la ley desarrolla la inaplicación temporal de la prohibición contenida en el párrafo anterior
para el personal médico especialista ante una emergencia sanitaria. Repito, ante una emergencia sanitaria. Por lo cual, el artículo 40 de la Constitución Política del Estado quedaría de la siguiente manera. La ley regula el ingreso a la carrera administrativa y los derechos, deberes y responsabilidades de los servidores públicos. No están comprendidos en dicha carrera los funcionarios que desempeñan cargos públicos o políticos o de confianza. Ningún funcionario o servidor público puede desempeñar más de un empleo o cargo público remunerado, con excepción de uno o más por función docente. En este tema comprendería entonces este párrafo que diría: la ley desarrolla la inaplicación temporal de la prohibición contenida en el párrafo anterior para el personal médico especialista ante una emergencia sanitaria, por lo que ante una emergencia sanitaria como específicamente para la atención de los médicos profesionales en una emergencia sanitaria por un tiempo determinado. Este es el texto, colegas congresistas, el predictamen que se les ha enviado a todos ustedes, el predictamen, y que en todo caso exhortaría a debatirlo el día de hoy antes de su posible votación. Entonces, si algún congresista de la República quiere hacer uso de la palabra, este es el estadio procesal parlamentario correspondiente para poder hacerlo. Congresista Chávez, adelante, por favor. Presidente, me gustaría, si es que por intermedio suyo, la asesoría técnica nos pudiera informar sobre porque acá lo que estamos viendo son cuadros respecto de los médicos de gobiernos regionales y los médicos del MINSA, es decir, médicos del sector público. Pero ciertamente la norma propuesta se refiere a médicos del sector público, al acceso al sector público, pero yo quiero preguntar si me pueden dar el dato de cuánto el personal médico cubre en la actividad privada médica, o sea, cuánto cubre de las necesidades de atención el sector privado y cuánto el público, para saber un poco, señor presidente, cuánto estaríamos nosotros solucionando. Me gusta la alternativa a la que se ha arribado en este predictamen de no modificar a rajatabla y establecer abiertamente y permanentemente una autorización para un doble empleo público en el sector salud, sino se agrega, ¿no?, que esto es posible de hacer una excepción de esta prohibición que se mantiene, ¿no?, para los casos de emergencia sanitaria, ¿no?, y señalado por ley. Es decir, es como tener un seguro para en caso se necesitara. Entonces, diríamos, me simpatiza, señor presidente, esa flexibilidad. Porque soy consciente, presidente, y lamentablemente todavía no ha sido respondido mi despacho, pero en mi despacho hemos tenido conocimiento, y también en la semana de representación, de que tanto el MINSA como el propio de salud tienen graves problemas de personal asistencial, así como personal administrativo, pero en este caso más trascendente es el tema del personal asistencial, que se ha dado de baja temporalmente acogiéndose al derecho de proteger su propia salud y o en el caso de personas que son personal asistencial, desde médicos, enfermeras, tecnólogos, etcétera, pero que tienen alguna contingencia personal que los expone a sufrir grave riesgo en caso que se contagien, sea por la edad, sea por alguna enfermedad de fondo, como diabetes, como hipertensión, etcétera. Entonces, buena parte también del problema se ha agudizado, no solamente por ese tema de que no se permite doble trabajo en el sector público, sino por el hecho de que gran parte del personal del sector público, no sé si no tengo el dato de los centros de salud privados,
pero sé que en el sector público, es decir, MINSA, la red nacional MINSA, con toda su administración subregional o local, y el propio salud también con esas diferenciaciones administrativas, señor presidente, han sufrido por este tema, ¿no? Entonces, no sé cuánto de esto puede solucionar el grave problema en una epidemia hoy, en la que vivimos, o en una epidemia futura. Le digo de principio, señor presidente, dígame. Sí, congresista Chávez, solamente para señalar, no sé si de alguna manera podrá saciar su pregunta, en la página 38 del predictamen hay un cuadro en la que dice cuadro 12, recursos humanos del sector salud por institución según grupo ocupacional y cargo para las profesiones de la salud a nivel nacional 2018. Y en el último cuadrito chiquito dice sector privado. Ahí podrá encontrar los números correspondientes a los profesionales asistenciales, médico, enfermero, obstetra, odontólogo, biólogo, ingeniero sanitario, nutricionista, psicólogo, químico farmacéutico, etc. No sé si ello podría satisfacer su pregunta o quiere algo más. Pregunto. Sí, bueno, de alguna manera, no sé si esto... sí, sería cuestión de analizar, presidente. No hay problema, seguimos con la... Termine, no hay problema, termine. Entonces, de alguna manera sirve, señor presidente, pero reitero, ahora, hablando de cuadros, también tenía yo otra inquietud, señor presidente, porque en la página 35 y 36 aparecen unos cuadros, el cuadro 11, ¿no? Donde se habla, por ejemplo, de los especialistas comparativos de médico del MINSA y gobiernos regionales, con médicos colegiados por especialidades a nivel nacional. Y acá también podría haber un indicativo de más o menos los que están colegiados y que no están en el MINSA y no están en los gobiernos regionales, se supone entonces que están en la actividad privada, ¿no? Pero acá, señor presidente, por ejemplo, se pone algunas especialidades, anestesiología cardiovascular, se supone que hay 5 en el MINSA y en gobiernos regionales, pero solamente hay 4 colegiados en el Colegio Médico Peruano. Es decir, hay -1, no entiendo. O sea, habría uno que está contratado en el MINSA y en el gobierno regionales como especialista anestesiólogo cardiovascular, pero que no tiene esa calificación ni colegiatura en el colegio médico. Peor aún, señor presidente, en el caso de la especialidad de cirugía cardiovascular, donde en el MINSA hay 24 y donde el Colegio Médico del Perú habrían 11 y hay una brecha de 13. No entiendo bien, quería también que se me precise eso. ¿Qué significa Colegio Médico Peruano 2020, la columna? ¿Significa que son todos los que están colegiados o son los que están en actividad privada? ¿No? No entiendo bien, quería también que me hagan esa aclaración, señor presidente, pero en todo caso, reitero, ¿cómo ayudaría esta reforma, que además ha recibido opinión contraria de todos los sectores consultados, ¿no? Entonces, ¿cómo ayudaría esta reforma para solucionar el tema de los médicos y personal asistencial que se repliega y se ha replegado en esta epidemia a fin de cuidar su propia integridad personal? Entiendo que son muchos, he pedido ese dato tanto al MINSA como a Salud. Solo sé que es un problema, pero no tengo el dato exacto porque esas instituciones no me han facilitado todavía la información que les he solicitado. Y entonces, ¿cuánto de esto? Yo pediría que en todo caso esperemos alguna información o recabemos de repente como comisión una información para ver cuánto solucionaría o ayudaría a solucionar el problema que se dice que se solucionaría con la modificación del artículo 40. Y reitero, presidente, miro con simpatía la flexibilidad de la fórmula que se ha planteado en el predictamen. Gracias, presidente. Gracias, congresista Chávez. Me informan que hay un desfase aparentemente
de información del MINSA, no de nosotros, y por eso ahí el -1. Pero en todo caso, asesoría técnica por interno o a través del chat, la plataforma virtual Microsoft Teams, le va a estar dando los detalles técnicos del predictamen, del cuadro que usted está solicitando. Pero ya le adelanto ese aparente desfase de información del Ministerio de Salud. Gracias, congresista Chávez. ¿Algún otro congresista de la República que quisiera intervenir sobre este predictamen, por favor? Congresista Costa, me parece que quiere intervenir, lo tengo en la pantalla, ¿no? No tengo el chat más pedidos de intervención. Congresista Costa, ¿usted quiere intervenir? No se le escucha. Gracias, presidente. Ahora sí. Presidente, yo quisiera señalar que me parece que la reforma constitucional propuesta no es viable ni necesaria, por varias razones que voy a exponer. La primera, presidente, porque obviamente se trata de una reforma constitucional que es un mecanismo excepcional, de última ratio, al que se recurre si es que no hay otra fórmula para resolver el problema que queremos resolver. Y en este caso tendría que estar justificado de que no hay otra forma de habilitar legalmente al Ministerio de Salud para contratar los servicios de profesionales de salud a través de un mecanismo como el que se propone. El artículo 40 de la Constitución además establece reglas generales y una excepción que es todos los funcionarios públicos no pueden desempeñar más de un cargo público remunerado, con excepción de quienes realizan labor docente, es decir, quienes cumplen una función distinta que aquella que desempeñan. Y se introduce acá una excepción muy específica referida a los trabajadores médicos, especialistas durante la emergencia sanitaria. La pregunta es si no hay otra forma de legislar esta materia. Y lo que ocurre, presidente, es que esto ya está legislado. Está incluido en, digamos, excepciones a esta norma en los decretos legislativos 1153 y 1154 del año 2013. En efecto, Servir se ha dirigido a la comisión mediante oficio de este mismo año, el 324, donde ha precisado que a nivel legal ya se encuentra habilitada la prestación de servicios complementarios en salud y la doble percepción de ingresos en el sector público. Y este decreto legislativo, el 1154, se refiere precisamente a ello. Y el 1153, el que regula la política integral de compensaciones y entregas económicas del personal de salud al servicio del Estado, ¿no? Y el 1154 es más específico al regular los servicios complementarios de salud, en los artículos 3 y 4 del decreto legislativo 1154. De manera que estamos haciendo una reforma constitucional para hacer posible algo que ya está siendo posible gracias a 2 decretos legislativos aprobados el año 2013. Entonces, esta es una buena razón para evitar el recurso de la reforma constitucional, que, como decía, debe ser un recurso excepcional. Y estos decretos legislativos no han tenido problemas de cuestionamientos de inconstitucionalidad, están vigentes, como digo, hace 7 años y atienden precisamente el problema que se pretende resolver a través de la reforma constitucional propuesta. Y el otro problema que presentan, presidente, es que en el predictamen se sostiene, y voy a leer, que da la argumentación que ampliamente se ha expuesto a favor y en contra de dichos problemas relativos al déficit de médicos originado en la distribución en el territorio nacional, algunos de carácter estructural y otros de interpretación y aplicación de la norma constitucional. Es evidente que acoger la reforma constitucional
requerirá una ley de desarrollo seriamente trabajada y consensuada por el legislador ordinario para atender satisfactoriamente las diversas aristas del problema. Es decir, el propio predictamen reconoce que la reforma constitucional por sí sola no resuelve el problema, sino que habría que emitir una nueva ley, cuando, como digo, insisto, ya contamos con los decretos legislativos 1153 y 1154. Esto significa que, dejando de lado la regulación sobre esta materia a través del decreto legislativo mencionado, la propuesta de reforma constitucional no dará solución a la problemática evidenciada por los proyectos de ley, sino que necesitará de una ley que evalúe desde diversas perspectivas, ¿no es cierto?, las posibles soluciones, lo cual hace notar que en principio la flexibilización de la prohibición de desempeño de más de un empleo o cargo público remunerado no resuelve la situación que se presenta. De manera, presidente, que por estas razones nosotros no consideramos necesario reformar la Constitución en este extremo. Ya contamos con normas aplicables y nos parece innecesario entonces el proyecto de reforma constitucional que se presenta. Gracias, presidente. Muchas gracias al congresista Acosta por su intervención. Si algún señor parlamentario quisiera agregar algo más o intervenir, adelante, por favor. Sí, presidente. Congresista Retamoso, adelante. Encantado. Gracias, presidente. Presidente, saludo su buena disposición para arribar a un texto consensuado sobre un tema tan complejo. Estamos debatiendo nada menos que hacer una excepción adicional a la prohibición de doble percepción de ingresos en la administración pública. Una prohibición, presidente, que nos acompaña en la Constitución de hace casi 100 años y que es parte integrante de nuestra tradición de la carrera pública. En primer lugar, presidente, considero que si bien toda propuesta está sujeta a evaluación y a debate, creo que un buen punto de partida correcto y responsable es permitir que se aplique la excepción a la prohibición de doble percepción únicamente ahí donde se declare una emergencia sanitaria. Esto es limitar la aplicación de la excepción a un ámbito espacial y temporal muy restringido. Creo que esto es adecuado. Ya la ley se encargará de desarrollar con mayor precisión los supuestos de aplicación en caso se apruebe esta reforma constitucional. Precisamente desde nuestro despacho se presentó una propuesta legislativa para mencionar que esto únicamente se aplique a situaciones excepcionales. No puede ser una regla general de ninguna manera como se había planteado anteriormente, pero en esa lógica, señor presidente, considero que un primer aspecto positivo del dictamen es que esta habilitación se circunscriba a los profesionales de salud y en particular a aquellos médicos especialistas, un sector donde la oferta de profesionales es muy limitada y donde la oferta no se ampliará de manera rápida en los próximos años. De otro lado, no estoy de acuerdo, señor presidente, con que en el dictamen únicamente se modifique el artículo 40 de la Constitución. En esto hay que ser enfáticos. No estamos abriendo la posibilidad para que un médico que trabaja actualmente 6 horas con la modificación constitucional trabaje 4 horas y las otras 2 horas que debería cumplir en una entidad pública las cumpla en otra. A eso no se refiere la reforma constitucional. La reforma se refiere claramente a que se podrá trabajar por fuera del horario contratado para una entidad pública. Es decir, dentro de los días de descanso o quizá de vacaciones o simplemente habiendo cumplido el horario durante el día, podrá prestar sus servicios para otra entidad. Por ello, sí es importante decir que en ese caso no es de aplicación lo dispuesto por el artículo 25 de la Constitución referido a la jornada laboral.
No es un tema menor, señor presidente, precisar que en tales casos no es de aplicación la jornada máxima de 48 horas semanales prevista en la Constitución. Precisamente en la propuesta que presenté fui muy enfática en señalar que la reforma constitucional del artículo 40 debería ir aparejada con la reforma del artículo 25 de la Constitución. Señor presidente, considero que aún no hemos escuchado suficientes opiniones. Es más, según se menciona en el dictamen, me parece que hasta ahora únicamente el Colegio Médico ha dicho que la propuesta es adecuada. Los demás especialistas no han opinado de forma favorable. Creo que sería buena idea, sobre la fórmula del dictamen, seguir consultando especialistas en la materia, porque estamos mencionando muy claramente que esto no es una reforma en favor de un gremio, sino de la población. Por ello, las consultas y entrevistas deberían continuar para poder decidir sobre una mayor base de información. Es más, el Ministerio de Salud debería opinar sobre esta reforma constitucional. Señor presidente, creo que debemos seguir debatiendo esta propuesta. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, congresista Retamoso. Si algún señor parlamentario tuviese alguna opinión adicional, por favor háganlo en este momento. Muy bien, señores congresistas, habiendo recibido las opiniones, los aportes de algunos señores congresistas, vamos a evaluar el texto para poder a lo mejor sustentarlo con algunas otras opiniones adicionales que se han pedido el día de hoy. En cuanto a la congresista Marta Chávez, nos ha pedido una información estadística adicional que había omitido el Ministerio de Salud. También vamos a reiterar al Ministerio ese pedido para que pueda acompañar al predictamen, independientemente que por interno le ayudemos con la información que ha solicitado. En todo caso, la próxima semana estaremos volviendo, digamos, con este predictamen para finalmente ser analizado y votado, porque creemos que es una norma sumamente importante que mejora la calidad de los médicos y profesionales de salud para poder aportar en el combate y la lucha contra esta pandemia del coronavirus que lamentablemente está afectando a toda la nación peruana. Así que les agradecemos por su participación y vamos a seguir con el último punto en la agenda. Presidente, si me permite. Adelante, adelante. Sí, presidente, sobre el pedido de información estadística al Ministerio de Salud sería interesante precisar si bajo el concepto de servicios complementarios en salud, aplicable a distintas categorías del personal de salud, incluyendo los médicos, se brindan estos servicios como los que pretendemos, digamos, facilitar vía la reforma constitucional. Si específicamente podría hacerse esa pregunta al Ministerio de Salud, porque el cuestionamiento sobre la necesidad de la reforma planteada que he hecho se deriva precisamente de entender, ¿no es cierto?, que los servicios complementarios de salud ya contemplados por el decreto legislativo 1154 permiten precisamente hacer lo que estamos pretendiendo que sea a través de la reforma constitucional. Entonces, solo estar seguro, presidente, de que esta interpretación del 1154 es correcta y significa lo mismo que lo que pretendemos resolver vía la reforma constitucional. Gracias, presidente. Muchísimas gracias al congresista Gino Costa por sus aportes. Muy bien, último punto en la agenda.
tenemos el proyecto de opinión